Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Inkscape, en este capítulo hablaremos un poco sobre la herramienta texto, la cual la vamos a encontrar aquí en la barra de herramientas en noveno, décimo lugar, no recuerdo bien, después justamente de la plumilla, la cual vamos a seleccionarla y vamos a crear un campo de texto, ¿ok? En él vamos a ver que parpadea aquí el cursor donde va a iniciar el texto y en el cual vamos a poder escribir, por ejemplo, en este caso vamos a hacer Juan Carlos, ¿ok? Vamos a escribirlo de esta manera, lo que es el logo. Y vamos a ver qué parámetros o qué vamos a poder hacer con este texto, ¿ok? Otra manera para crear textos es, digamos, no por medio de un campo de texto. Vamos a hacer otra posibilidad, pero nuevamente seleccionamos, le damos clic en algún lugar, fuera, nos aparece el cursor, pero ahora ya no hemos creado ningún campo y ponemos nuevamente y automáticamente nos va creando el campo en el cual va a estar contenido este texto, ¿ok? Para ello vamos a crear, digamos, tres textos, ¿ok? Iguales para poder ejemplificarlo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que antes de poder modificar tenemos que seleccionar nuevamente los caracteres. Aunque nosotros lo tengamos dentro del cuadro de texto, no porque lo tengamos contenido se van a aplicar los cambios, tenemos que hacer la selección, ¿ok? Por ejemplo, yo selecciono y por ejemplo, como vemos aquí arriba no me permite hacer cambios, más bien en cambio, si yo tengo que tener contenido y si yo le aplico, por ejemplo, un cambio a la tipografía, vamos a ver que me lo aplica, ¿ok? Directamente, ¿sí? Sin tener que tener seleccionado. Ahora bien, si yo quiero que nada más se aplique en una parte, por ejemplo en la segunda palabra o en un tercer renglón, tendría que tener seleccionado solamente ese renglón y en él se va a aplicar este cambio tipográfico, ¿ok? Como lo vemos. También en el tamaño, por ejemplo, no se va a poder modificar el tamaño solamente en ese. Vamos a regresar en control Z. Si yo deselecciono, por ejemplo, la selecciono, pero no selecciono una letra, sino nada más me pongo dentro del campo de texto y nuevamente hago un cambio, vamos a ver que se va a aplicar en todo dentro del campo de texto, ¿ok? Así, por ejemplo, vamos a poder centrarlo, vamos a poder cargarlo a la derecha, ¿sí? Vamos a poner en negritas. Como vemos en negritas, no lo aplicó, ¿ok? Vamos a ponerlo normal, aquí está. Aquí ya lo aplicó. En negritas no lo aplicó. ¿Por qué? Porque aquí sí me está pidiendo de que lo tenga seleccionado todo para que lo aplique. Bueno, en este caso más bien la tipografía es la que no me lo permitió, ¿ok? Bueno, vamos a seguir viendo cosas. Vamos a poder ver que, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar una parte de la palabra y la vamos a poder poner como superíndice o como subíndice, ¿ok? Si yo no lo hubiera seleccionado de esta manera y yo me pongo nada más aquí, a todo me lo va a aplicar como superíndice o como subíndice, ¿ok? Por eso es importante, cuando apliquemos estas cosas, tener seleccionado solamente aquella parte para que se aplique con respecto a otra. Y de esta manera poder saber que efectivamente es un superíndice de esta palabra, ¿ok? Y vamos a ver qué más podemos modificar. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a poder modificar la altura con respecto a los renglones, es decir, la diferencia entre renglones, ¿sí? Pues hay que tenerlo seleccionado. Lo vemos, se aplica, por ejemplo aquí se me encima, ¿ok? Nosotros vamos a poder modificar esto, ¿ok? Vamos a poder modificar, por ejemplo, la distancia entre letras, aquí, ajá, ¿ok? También la distancia entre párrafos, por ejemplo aquí de un párrafo, entre palabras más bien, no entre párrafos sino entre palabras, ¿ok? ¿Lo vemos? También lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta herramienta, en cuanto al aumento de la sangría, ¿sí? El que me va a dar por default. Y por último, esto que es el slang, es decir,
una especie de inclinación que va a tener las letras con respecto a otras, ¿ok? Esto lo vamos a poder modificar, es muy interesante aquí cómo podemos. Con esto podemos crear, por ejemplo, la figura del reloj, no sé, diferentes, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, la diferencia entre esto de crear, por ejemplo, simplemente hacer una línea y yo empiezo a escribir. Aquí el problema es de que no termina nunca, ¿ok? Entonces yo puedo de manera indiscriminada empezar a escribir. Y cuando yo creo un campo de texto, yo estoy acotando a qué distancia yo quiero, digamos, que concluya, ¿ok? Yo puedo empezar a escribir aquí. Perdón, nuevamente vamos a crearlo. ¿Ok? Y nosotros podremos escribir, digamos, aquí, y se va a acotar al campo de texto que yo ya tengo delimitado, ¿ok? Y aunque yo esté escribiendo, digamos, no me puedo yo acceder de eso, aunque yo haya escrito más, yo para eso tendría que modificar, ¿sí?, el tamaño o el espaciado del campo de texto. Pero, como vemos aquí, si yo lo selecciono como un objeto, la transformación que haré no será una ampliación del campo de texto, sino una ampliación, o más bien una modificación del texto como forma, ¿ok? Para eso tenemos que hacerlo siempre como campo de texto, ¿ok? Si yo quiero ampliarlo, yo tengo que irme aquí a la esquina, seleccionarla y arrastrarla para aumentar justamente el espacio del campo de texto, como lo vemos, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo en cuanto al texto aquí en Inkscape. Ya como vemos tenemos muchas opciones, podemos crear texto artístico, modificarlo, digamos, de una variedad muy amplia, podemos crear campos de texto, en fin, tenemos muchas posibilidades. Espero que haya quedado claro, los invito a que se suscriban, que le den like si consideran que es interesante, o que hagan comentarios si hay que mejorar en algunas cosas. Los invito también a que vean los otros cursos que ya he subido sobre Photoshop, GIMP, Scribus, Excel, en fin, tengo algo de Blender también. Pues bueno, hasta la próxima.